fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de lo que dice el gobernador del Banco Central en su rueda de prensa y qué dice Wall Street del riesgo país. También esta semana un gremio empresarial muy importante se pronuncia en contra de la Cervecería Nacional Dominicana y dice que quiere crear un monopolio y que nosotros le hemos dicho por 18 años consecutivos la importancia de entrar al sistema. No es un asunto de forma, es un asunto de fondo. Vamos a ver los riesgos de la economía mundial, en qué posición estamos nosotros y qué deben de hacer los empresarios ahora que tenemos una nueva administración y que le importa la bolsa de valores. Esto es sí o sí ya, esto no se puede posponer porque ese pensar de este grupo empresarial es producto de eso. Nosotros no queremos culparlos a ellos porque no tienen esta cultura bursátil, pero ya tenemos años en esto y esto tiene 228 años en Estados Unidos, más de 500 en el mundo y que todavía nuestros empresarios no entiendan que deben de entrar a la bolsa de valores para evitar eso que ellos dicen de ese monopolio. Es decir, que hoy vamos a hablar un tema muy delicado y muy importante y que el empresario dominicano sepa cómo se compra una acción, por qué ese monopolio se está creando, si es que existe el monopolio, y por qué ellos van fuera del negocio si no entran, y que lo hemos dicho más de 200 veces en este programa. Dicho esto, nosotros queremos felicitar de nuevo a la constructora Armando Toros, que se embarque a un gran proyecto de nuevo, Everest Tower, una construcción de una torre en un sector exclusivo del Piantini en la capital. El mejor proyecto de inversión con una recuperación total de toda su inversión en 5 años o en menos. Ya usted sabe la magnitud del dinero que eso le va a generar a usted si usted participa de este gran proyecto de la constructora Armando Toro. Una innovación sublime y de atractivo turístico, el mejor instrumento de rentabilidad y evidentemente va a embellecer la ciudad de Santo Domingo con un restaurante giratorio que girará 360 grados en el último piso de esa torre. Por primera vez en la República Dominicana y el Caribe, un proyecto de esa calidad y de esa magnitud. Felicitamos a la constructora Armando Toros y a su ingeniero, el presidente CEO, el ingeniero José Rosado. Dicho esto, vamos a seguir tratando los temas que le dijimos, así que no se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esta pandemia lo que ha desatado ha sido una guerra comercial de dos colosos, porque ha descubierto y ha destapado esta Pandora, esta olla de grillos de lo que son los mercados financieros internacionales y de donde se controla el mundo. Entonces, dos naciones quieren controlar todo, la hegemonía y tener la hegemonía de la geopolítica y que su sistema sea el que tenga un mayor privilegio en el mundo y evidentemente Estados Unidos a la cabeza
desde el año 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, queda con todo su poderío militar y económico, pues lleva la voz cantante. China, que luego de entrar a la bolsa en el año 1990, cuando abre por primera vez la bolsa de Shanghái, ellos se dan cuenta que el comunismo no funciona sin dinero. No pensaron como lo que hizo Rusia, que quiso hacer un cambio en la forma de gobierno sin tener resolver un problema social. Hay que entrar primero el dinero. Esos dos colosos, Estados Unidos y China, ahí vemos en el centro la Unión Europea, que no es más que un espectador. Ahí vemos que el mundo y la gran competencia del año 2020 fue entre estas dos grandes naciones. China, que quiere tener la hegemonía de la geopolítica mundial, y Estados Unidos, que no lo va a permitir por el momento. O sea, tendrán que dividirse. China es una realidad, será la economía más poderosa en asuntos de tamaño, pero no en riqueza. Un chino per cápita tiene un salario de alrededor de $8,000 en el año, un estadounidense 60,000. O sea que China será en tamaño la economía más grande. No debemos de perder esto de vista, a diferencia de los norteamericanos, que tienen una economía rica y grande también. Entonces, todo lo que pasa en la bolsa, todo lo que pasa en el mundo es provocado por estas dos grandes naciones, porque ellos controlan toda la geopolítica mundial. En ellos es que está todo el centro de atención mundial. Por eso la importancia de monitorear muy de cerca lo que hace China y lo que hace Estados Unidos, cuáles son sus relaciones. Todos sabemos que tienen una relación comercial, pero no una relación muy amigable. China se acaba de unir a Rusia, ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Entonces los mercados se ponen muy nerviosos porque están jalando de ambas partes. Entonces ya vimos la semana pasada que un fondo chino que está colapsando va a hacer que arrastre la demás bolsa del mundo por la incertidumbre que eso está creando. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos y que Europa no estén a expensas de esto, o sea, que no tengan, que no lo pueda afectar ese riesgo. Claro que los afecta y nos afecta al mundo. Por eso es que monitoreamos los mercados muy de cerca toda la semana, porque esto es dinámico, la bolsa es dinámica. No tenemos que esperar un Producto Interno Bruto de 90 días para compararlo con otro. La bolsa no. La bolsa es el día a día, cada 15 segundos, cada 2 segundos cambian las acciones y cambian las materias primas de precio. Por eso la importancia de los mercados, porque todo pasa por la mano de la bolsa. Vamos a ver, señor director, qué pasó con el Dow Jones esta semana, que amplíe esa gráfica, miren, cerró en 33,153, con mucha incertidumbre. Ya lo habíamos dicho, para que el Dow Jones continúe subiendo, bájalo un poquitico más, señor director, que se vea ese dato. Bájala, exacto, ahí, que se vea ese número. Para que siga subiendo el Dow Jones, tiene que sobrepasar por encima de 33,260 puntos. Le estamos dando el dato. Entonces, mientras eso no pase, estaremos moviéndonos con mucha incertidumbre. Ahí le pusimos las 5 barreras. Cuando comience a corregir hacia dónde debe dirigirse el Dow Jones y la economía mundial, porque esto traza la línea y las pautas de la economía mundial. Pero no solamente es el Dow Jones, también la tecnología tiene mucho riesgo. Y vamos a ver, señor director, la número 3, para que veamos el Nasdaq también, que está pasando lo mismo con la tecnología. Ahí los vemos, amplíele y acérquela un poquitico más, señor director. 13,480. Ahí los vemos, ahí le pusimos las barreras que debe de romper 1, 2, 3, 4 meses con esa incertidumbre. Entonces, hay mucho riesgo en el mercado. Es cierto que la economía está totalmente afectada. ¿Vamos a corregir ahora mismo? No, pero el mercado nos da señales. Y las señales que nos está dando es de incertidumbre y de mucha indecisión. Entonces, esto es para profesionales. Entonces, ahora que está subiendo mucho el mercado y que estamos en la tercera fase del ciclo de la bolsa, es cuando más atención debemos de prestarle a los mercados financieros internacionales. Porque la fase 4 es la fase de colapso total y absoluta. Estamos en la 3, es como cuando usted sube una escalera y llega hasta el tope. Cuando usted llega a su último escalón, cuando usted se vaya, va a tener que comenzar a bajar. Bueno, pues estamos en la fase 3 del ciclo económico de la bolsa. Y eso va a determinar hacia dónde va la economía. Y le hemos dicho que esta información se filtra de 12 a 17 meses en la economía. Entonces, los riesgos
son inmensos porque el 94% de todas las acciones del Standard & Poor's 500 están por encima del 200 MA. O sea que los indicadores nos dicen a nosotros, hey, mucho cuidado, estamos subiendo con mucho riesgo y hay que tener mucha cautela. Colócame la número 4, señor director, para que veamos esos indicadores, amplíala, fíjese. El 94%, bájala un poquitico, señor director. El 94% de todas las acciones del S&P 500 están por encima del 200 MA. Y el 85% de todas las acciones del S&P 500 están por encima del 50 MA. Ahí vemos que dice, esa línea de equilibrio que dice Bull and Bear es 50. Cuando las acciones en la bolsa están por debajo de 50, estamos en una tendencia hacia la baja. Cuando las acciones en la bolsa están por encima de 50, de esa línea de equilibrio, entonces estamos en un bull market. Y este ha sido el bull market más exitoso de toda la historia y que ha durado más. Entonces, pero cuando tenemos todas esas acciones, 94 y 85%, con esos indicadores, ¿qué va a pasar si llegamos a alcanzar el 100% de las acciones por encima del 200 MA y del 50 MA? Bueno, que no hay para dónde correr ya a partir de ahí. Que luego que alcancen el 100% de esos indicadores, tendrán que comenzar a bajar. Y mientras más altos suban, más dura y violenta será la caída. Entonces, eso nos dice a nosotros que la caída es inminente. ¿Cuándo es? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero el mercado nos da señales de cuándo será. Y nosotros lo vamos a decir eso. Así como pronosticamos que millones iban para la calle a principio de la pandemia, lo vamos a decir cuando comience la caída. Porque la bolsa nos da señales. Ahora, ¿qué señales nos está dando ahora? Bueno, señales de incertidumbre. Y que estamos en el mercado más prolongado de toda la historia desde el año 1900. Esa es la número 5, señor director. Vamos a ver, para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando en el mundo. Miren, desde el año 1900 ahí vemos todo el comportamiento de Wall Street por 120 años. Entonces eso nos dice a nosotros que cada 10 años se había producido un colapso en la bolsa. Pero nunca antes se había producido una extensión, que es la última, de 10.7 años, 363% que ha crecido la bolsa, con una corrección de 15% nada más. O sea, la última montaña es donde estamos ahora mismo. O sea que todo eso del año 1900, 1910, al 1020, al 1930, 40, 50, hasta el 2020, esos son todos los bull markets que hemos tenido en Wall Street. Y el comportamiento de la economía mundial de acuerdo a la bolsa. Antes no se notaba tanto, porque a Wall Street no le importaba la economía de los demás países, solamente su mercado. Ahora se nota porque una noticia en un país cualquiera X que tenga un mercado fuerte o que atente contra un ministro, que se secuestre a alguien, o Wall Street y las demás bolsas asimilan el precio inmediatamente. Pero no solamente una noticia geopolítica, puede ser un evento natural, puede ser un evento de salud como la pandemia, o sea, todo está incorporado en los precios. Ya a Wall Street no le importa el COVID-19. Ya Wall Street sabe que el COVID-19 va a pasar. Más temprano que tarde va a pasar. A las corporaciones les importan su dinero ahora. Y este riesgo que ellos están experimentando con todas las acciones subiendo y comprando sus acciones para atrás. Entonces, en esta época ahora de pandemia, nunca antes los activos finitos habían tenido un colapso tan grande como ahora. Fíjense que ha sido el bull market más poderoso de toda la historia, desde el año 1900. Pero los activos están en su punto más bajo. Entonces, hay una contradicción entre la prolongación del bull market y el precio de los activos. Esa es la número 6, señor director, para que veamos qué está pasando luego de la pandemia. Ahí los vemos, fíjense, el COVID-19, una guerra que no es equitativa en el 2020. Los activos en su punto más bajo desde el año 1925. O sea, hay muchos riesgos. ¿Por qué esto? Bueno, porque el dinero no tiene valor. Eso lo hemos dicho al gobierno. El dólar tiene un valor de un 5%, ha perdido el 95% de su valor y ahí vemos todo el proceso del 1925, desde el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods en los años 70, el NAFTA, el China, la gran crisis financiera del 2008 y ahora la crisis del COVID-19 en el 20.
O sea, hay poco valor en los activos financieros. Y los bancos centrales están interviniendo en los mercados. Y cuando intervienen los mercados es para quedarse con la riqueza de los pueblos. Porque ellos son los que hacen la moneda. Nosotros le hemos dicho al gobierno y al Banco Central que nosotros no podemos hacer dólares. Pero ellos sí lo hacen. Cuando quieran y a la hora que quieran. Porque intervienen los mercados. 18 trillones de dólares tiene la Reserva Federal en Mortgage Backed Securities. Pero vamos a ver qué está haciendo también la Unión Europea, comprando cientos y miles de millones de euros en bonos. ¿Y la excusa cuál es? Bueno, la pandemia. Entonces, la pandemia le ha dado a ellos la excusa perfecta para intervenir los mercados y adueñarse de la riqueza de los pueblos. Y esto está creando mucha incertidumbre en los países nuestros, porque nos aumenta la deuda externa, aumenta la tasa de interés, aumenta el tipo de cambio y la explosión será definitiva. Va a haber una explosión en la bolsa, va a haber un colapso en la bolsa y va a afectar al mundo, incluyendo la República Dominicana, porque nadie está exento de esto. Entonces, esta información debemos de tenerla antes de que pase todo esto. Colócame la número 7, señorito, para que veamos qué está pasando. Y miren, los mortgage a 30 años están subiendo a 3.18. Fíjense, una explosión total por la misma presión. Entonces, el rendimiento de la tasa de interés a 30 años, cuando usted se financia ahora su casa, usted va a tener que pagar más dinero por el financiamiento de su casa. Pero no solamente por su casa, sino por su vehículo, por su empresa, por todo. Porque el financiamiento está subiendo la bolsa. Y la bolsa no lo está diciendo. Y si sube el financiamiento, sube el tipo de cambio. Y si sube eso, sube la inflación. Y si sube la inflación, suben los productos finales. Y entonces usted tiene menos dinero en su bolsillo para resolver sus necesidades. Y eso no es Luis Fernando Lucía, es un sistema. Por eso que le llevamos esta información al pueblo dominicano como una forma de aporte. Y qué bueno que nosotros le estamos aportando, porque esa es la idea, de que los dominicanos de una vez para siempre entendamos esto. Y que esto no es un juego de azar. Esto tiene 228 años Wall Street de existencia. Y nosotros ni nos enteramos qué se hace en Wall Street. Todavía nuestros empresarios están pensando, como dice, que vamos a ver esas declaraciones de Amaprosan, que la Cervecería Nacional Dominicana quiere convertirse en un monopolio. No, señor. Eso es lo que hacen las corporaciones de la bolsa. Vamos a ver quién es la Cervecería Nacional Dominicana, que antes era la Cervecería Nacional Dominicana y que ahora pertenece al grupo Ambev. ¿Y quién es Ambev para el mundo? Y que mientras, antes de que la cervecería fuera, que la comprara Ambev, ellos tenían que vender cerveza para ganar dinero. Ambev iba a Wall Street y vendía acciones y por eso la compró. Y le hemos dicho en miles de ocasiones que aquellos empresarios que no entren a la bolsa y que venga una empresa que cotice en bolsa y que tenga los mismos productos que usted tiene, bueno, prepárese que usted va para afuera del mercado. A usted no lo salva nadie, ni el gobierno, ni lo salva ningún gobierno, ni el Banco Central, nadie lo salva a usted. Porque no se puede competir con un monstruo de la bolsa. Porque tienen todo el dinero del mundo y todo es económico en el mundo. Nada es fortuito. La política existe porque hay dinero en la política. ¿O usted piensa que los políticos, los legisladores, los senadores, los diputados quieren ser diputados porque ellos quieren apoyar al país? Eso es falso, de toda falsedad. Quieren ser diputados y legisladores porque hay dinero en la política. Si no hubiera dinero, nadie quisiera ser político. Entonces, cuando los pueblos entiendan esto, entonces sabremos lo que tenemos que hacer y las medidas que tomar. Colócame la número 8, señor editor, para que veamos. Miren, ahí está la inflación, la expectativa inflacionaria. O sea, creciendo la expectativa inflacionaria. En 2.36 el break-even inflation rate. O sea que para que usted salga empatado, hay que pagarle una rentabilidad de 2.36% en dólares. Entonces, ¿cuánto paga el banco en la República Dominicana por sus dólares? 0 punto y pico. Bueno, usted está perdiendo dinero porque la inflación es 2.36. Y le hemos dicho que por cada peso que usted tiene en certificado de inversión, usted pierde 111.900 pesos en el año. Entonces, ¿quién provoca eso? Wall Street y la bolsa de valores. Pero no solamente el problema es en Estados Unidos y en China, es en el mundo, porque a todos nos afecta. Ahora, a unos más que otros, porque ellos tienen cultura de inversión y mueven sus ahorros a la bolsa.
materia prima, mercados fuertes, alimentos y commodities. Y nosotros ni nos enteramos de lo que está pasando en el mundo. Producto de ser indiferente a lo que realmente mueve el mundo. Nosotros nos preocupamos que si fulano de tal compró un Bugatti o compró un Ferrari, ¿a quién le importa eso? Qué bueno que lo compró. A nosotros nos importa esto, porque de esto depende el bienestar de la familia dominicana. De esto depende el bienestar de usted. De esto depende el futuro de las empresas dominicanas. Y de esto depende el futuro de los industriales dominicanos y de toda la familia dominicana. Pero también depende la estabilidad social del país y la estabilidad del gobierno. Y qué bueno que tenemos un presidente que cree en la bolsa y que ha creado una Comisión Nacional de Mercado de Valores para fomentar esto. Y que queremos felicitar a esas 8 empresas que por primera vez van a cotizar y emitir acciones en la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y el presidente Luis Abinader está fomentando eso. Qué bueno, porque eso de plano ya coloca al presidente Luis Abinader como el mejor presidente en los últimos 50 años. Eso de plano ya. Esto no es Fernando García, aquí no estamos defendiendo al presidente, aquí estamos viendo sus acciones de él, lo que él está haciendo. Instituciones fuertes, que nadie esté por encima de la ley y un mercado de valores fuerte, es el camino al desarrollo. Y qué bueno que el presidente coincide con los lineamientos de este programa. Colócame la número 9, señor director, para que veamos Alemania también, la inflación explotando la zona europea. Esto no es un sistema. Y los profesionales en bolsa se mueven a mercados fuertes. Mercados fuertes son aquellos productos de primera necesidad que es imposible la vida sin ellos. Entonces, dentro de esos productos están todos los commodities y los alimentos que ellos han determinado que la población mundial, para poder sostenerse, lo necesitamos. Entonces, ese trigo, ese maíz, esa soya y todos esos alimentos que usted compra, esos son commodities y el precio lo pone Wall Street. Entonces, a nosotros debe importarnos esto y al gobierno debe importarle esto y a todos los funcionarios, los legisladores. No se puede legislar bien al margen de esto, porque entonces estamos legislando a ciegas. No sabemos hacia dónde vamos. Entonces, para saber hacia dónde vamos, como país, como economía necesitamos la bolsa, porque la bolsa es lo que nos dice hacia dónde va la economía mundial y en consecuencia la economía local. Entonces, toda esta incertidumbre que se está creando en los mercados hace que los profesionales se muevan a mercados fuertes. Colócame la número 10, señor director, para que veamos, por ejemplo, el oro. Miren, ahí está, cada vez que la bolsa ha colapsado, el oro solamente ha colapsado 3 veces. Súbelo un poquitico más, señor director. Silver en oro during stock market crashes. O sea, fíjense que el oro en el 76 produjo 53.8% de beneficio. La bolsa colapsó, la empresa colapsaron y solamente en 3 ocasiones el oro usted perdió dinero. Porque los profesionales se mueven a mercados fuertes. Entonces, esa participación de los poderosos está haciendo que siga subiendo la bolsa, pero crea más incertidumbre en el mundo, en la economía real local. Entonces nos va a afectar y aquellos países que lleguen primero con la cultura bursátil a sus ciudadanos serán los que primero se van a desarrollar, no antes. Ningún país en el mundo se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuertes. Y este no será el primero. Yo lo doy garantía de que este no será el primero. No hay forma de desarrollarse sin dinero. O usted no sabe que China, el gigante asiático, solamente le tomó 30 años para ser el gigante asiático, desde que abrió la bolsa de Shanghái en el 1990. Y que si no fuera China, ningún gigante fuera. Pero entendieron eso. Y China no es comunista, es capitalista con un partido único. Entonces, aquellos países que no entiendan esto, pues no se van a desarrollar. Colócame el número 11, señor director, para que veamos qué hizo Europa esta semana. El Banco Central de Europa, ahí los vemos, 19.000 millones de euros esta semana en la compra de bonos europeos. La excusa perfecta, PEP, ese no es el PECA, ese es PEP, Purchasing Emergency Productos por la pandemia, los bonos de la pandemia. 19.000 millones de euros esta semana compró el Banco Central de Europa. La semana pasada 21.000 millones de euros semanales. Entonces, cuando usted dice 20.000 millones de euros y usted lo divide
entre el Producto Interno Bruto, estamos hablando de que ellos compraron en una semana la cuarta parte del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Un poquitico más de la cuarta parte, casi la tercera parte. Para que usted tenga una idea, la participación brutal de los bancos centrales poderosos. Llámese Reserva Federal, Banco Central de Europa, Banco Central de Inglaterra, Canadá. Entonces, todos quieren ir a la carrera de quién es que imprime más dinero. Entonces, no es verdad que nosotros vamos a avanzar si no le prestamos atención a esto. Entonces, debemos de felicitar al gobierno por promover esto, pero es responsabilidad de todos. Nosotros le hemos dicho en muchas ocasiones que todos los programas debiéramos estar hablando de bolsa, todos los periódicos. Nosotros le agradecemos a esos medios de comunicación que usan este programa como punto de referencia para su noticia económica, y qué bueno, porque la noticia económica se apoya en la bolsa, es quien traza la línea de la economía mundial. Entonces, si usted se sale de la bolsa, está divarando, está adivinando. Y aquí no es lo que yo creo, ni lo que yo pienso. Esto es lo que es y como es. Porque esto es dinero. Y los errores se pagan con dinero. Y a los empresarios del mundo, a los industriales del mundo, le importa la bolsa porque ahí está su dinero. Entonces, como está su dinero y están sus corporaciones, a ellos le importan sus intereses. Y a los gobiernos le importan sus intereses. Lo primero que uno de los G7 dice es, ¿qué pasó con la bolsa esta semana? Porque ahí es que está su dinero, de eso depende la economía. Entonces, todo eso, todo lo que pasa en la bolsa es lo que determina el riesgo de nuestros países. Esta semana también, dice Moody, una calificadora de riesgo de la más importante del mundo, de las tres, que la República Dominicana tendrá un buen año económico, proyecta. Esa es la número 12, señor director. Vamos a ver qué dice Moody, proyecta un buen año en el ámbito económico para el país. Qué bueno, porque ha devuelto la confianza y que los bonos soberanos de la República Dominicana son BA3. Pero se ha dado algo muy importante. Siguen siendo la misma calificación. BA3 para Moody's es la misma calificación de BB- para el Standard & Poor's y BB- para Fitch Rating. Son tres calificadoras importantes. Y ellos califican cada uno de acuerdo a su estilo y al grado. Un BA3 es lo mismo que un BB- de Standard & Poor's. Entonces, amplíeme ese párrafo, señor director, a ver qué dice Moody con relación a la calificación. Dice aquí, la firma evaluadora de riesgo crediticio Moody mantuvo su calificación en BA3 para República Dominicana, en un análisis en el cual destaca la resiliencia de la economía y proyecta que el país volverá a retomar su crecimiento a los niveles previos a la pandemia de 5% de su Producto Bruto Interno entre el año 2022 y 2024. Qué bueno que Moody's y el gobierno mantienen la misma calificación. Debiera de ser mejor, pero como ha aumentado la deuda externa y eso debió verse degradado la calificación, el gobierno ha hecho su trabajo de que eso no sea así. Entonces, vamos a ver más adelante qué dice el Banco Central. Esa es la número 16, señor director. Vamos a ver, el señor Héctor Valdés Alviso, en una rueda de prensa esta semana, dijo que el crecimiento de la economía, las reservas internacionales brutas han crecido a 7.5% de importación, 7 meses y medio prácticamente de importación. Esa es la número 17, señor director. O sea que a pesar de la pandemia, a pesar de toda la incertidumbre y todo el problema que hemos tenido como nación, parece que el gobierno está haciendo su tarea y está ahorrando más dinero y está focalizando el dinero. Y posiblemente eso signifique también que no se está yendo mucho dinero a los bolsillos de los funcionarios. Porque si está creciendo las reservas internacionales, en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, significa que las cosas están caminando un poquito mejor. Y eso es un punto a favor del gobierno. En el próximo bloque vamos a ver qué dice el Banco Central de las reservas que tenemos y qué dice Amaprosan de la Cervecería Nacional Dominicana. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, este año dice el Banco Central que las reservas han aumentado sustancialmente y que ha tenido un incremento constante desde el año 2004. ¿Pero por qué es importante este año? Bueno, porque como venimos de una crisis
sanitaria, una crisis económica a través de la pandemia y que el mundo estuvo cerrado, era mucho más difícil aumentar las reservas internacionales de cualquier país, no solamente de esto, de cualquier país. Por la sencilla razón de que los gobiernos no tienen esa maquinita que tiene Estados Unidos y los países desarrollados de hacer dinero. Nosotros no tenemos esa maquinaria. Entonces, el hecho de que nuestras reservas internacionales hayan aumentado, pues eso es un punto positivo y hay que felicitar al gobierno por esa parte. Dice el Banco Central que las reservas han aumentado en 14.5% de este año. Wall Street dice que son menos, porque el gobierno está usando 1.800 millones de dólares más que había buscado en Wall Street y parece que lo incluyó ahí, que Wall Street no lo ha incluido todavía. Esa es la número 18, señor director. Pero eso es un buen punto. Ahí dice que las reservas son 14.5 del PIB. Nosotros siempre hemos dicho que lo mínimo que un gobierno debe de tener es el 12% del PIB en reserva, lo mínimo, para que salga de un periodo de alto riesgo a un periodo de riesgo moderado nada más. Entonces, esa parte del 14.5% y Wall Street contradice eso. Nosotros tenemos que creerle a Wall Street porque ahí hay 1.800 millones de dólares más que no están, que para Wall Street no están. Colócame la número 18.1, señor director, para que veamos qué dice Wall Street, que también es una buena reserva. Amplíelo. República Dominicana dice que son 10.8 del PIB, ahí los vemos. Dominican Republic, déjalo ahí, señor director. 10.8, bájalo un poquitico más, que se vea mejor, bájalo un poquitico, señor director, ahí. 10.8 del PIB. Esa es la reserva que dice Wall Street que tiene la República Dominicana. Entonces el Banco Central tendrá que decirnos de dónde está el otro por ciento que le falta. Pero por lo menos pasamos de un país con mucho riesgo, con poca reserva roja, a un país con riesgo moderado, con un cuadro blanco nada más. Fíjese, el verde, como Costa Rica, eso es el tipo de cambio, los países que tienen las reservas en verde son aquellos que prácticamente no tienen riesgo con sus reservas internacionales. Y los que tienen blanco, un riesgo moderado, los que tienen rosado, riesgo alto, y los que tienen rojo, un riesgo muy prolongado y fuerte. También dice el Banco Central que nosotros el déficit y el tipo de cambio solamente se ha afectado un 2% en comparación con los demás países, pero las monedas se siguen depreciando con relación al dólar. Esa es la número 19, señor director, que son los puntos más críticos de la economía de la República Dominicana. El tipo de cambio, un 2% para la República Dominicana en comparación con los demás países. Bueno, pero nosotros debemos de preocuparnos por este país. Qué bueno que tenemos un tipo de cambio diferente de un 2% nada más. Pero el punto negativo es que el Banco Central destaca como punto positivo, que nosotros lo dijimos, que no es positivo, porque enfrenta al producto, enfrenta al tipo de cambio con el valor del dinero, es la tasa de rendimiento que está muy bajita y que se quedó igual en 3, y que el gobernador dice que eso es satisfactorio. Para Wall Street no. A Wall Street no le importa eso, porque eso significa que perdemos mucho dinero con el certificado de inversión. Entonces, por eso le dijimos al gobernador que era muy peligroso bajar la tasa porque enfrentaba el tipo de cambio y enfrentaba la inflación. Entonces, se iba a quedar sin herramientas para combatirla ahora. Entonces, se está quedando sin herramientas. Y que la semana pasada dijo el señor Paveliza que se habían agotado la política monetaria, que nosotros habíamos dicho hace 7 meses lo que iba a pasar. Esa es la número 20, señor director. Dice que bajaron la tasa de interés al banco, fíjese, a 2.92. Entonces, usted está perdiendo dinero porque la inflación es 6.30. Entonces, cuando usted pierde dinero, un país educado en inversión mueve su dinero a mercados fuertes y eso le crea un problema a usted en el tipo de cambio. Entonces, ese punto negativo, usted se va a quedar sin herramientas para frenarlo después. Y se lo advertimos eso a usted. Entonces, no es cierto que esto es satisfactorio. Es bueno ahora que le inyecten liquidez al mercado. En eso estamos de acuerdo. Pero la tasa debieron de quedarse a una ponderada, a un punto donde usted no pierda dinero en combate con la inflación. Ahora no. La inflación es 6.30 y la tasa 2.92. O sea que estamos perdiendo más de un 3%. Casi un 4%. Entonces es demoledor la pérdida para una persona que tenga su dinero en certificado de inversión. Y las personas que dependen de sus pensiones, que tienen tasa de interés fija y que ahora no le están pagando prácticamente nada y que su poder adquisitivo se ha reducido en un gran porcentaje. Entonces, por eso, producto de todo eso,
es que todas las monedas alrededor del mundo se han depreciado con relación al dólar y a los commodities. Entonces, colócame la número 21, señorito, para que veamos cómo se han depreciado. Miren, todas las monedas han tenido una depreciación con relación al oro, desde el año 1900, todas sin excepción. Entonces, la nuestra no va a ser la misma. El oro, ¿cuánto está ahora? En 1.700 y pico de dólares. Imagínense usted si fuera en pesos, ¿cuál sería el precio del oro? Producto de esa misma intervención. Pero ellos tienen mercado de valores fuertes y nosotros no. Ellos se mueven, intervienen en los mercados y nosotros no. Nosotros dependemos de ir a colocar bonos soberanos a la bolsa para satisfacer las necesidades del gobierno. Y así no se puede avanzar, porque necesitamos producción, necesitamos exportación y necesitamos un país educado en bolsa de valores. Por eso la importancia de la bolsa de valores. ¿Qué tan importante es la bolsa de valores? Bueno, que dice Amaprosan que la Cervecería Nacional Dominicana quiere crear un monopolio. Esa es la 22, señor director. Vamos a ver, dice Amaprosan, denuncia monopolio comercialización de la cervecería, atenta contra mayoristas. Entonces, ¿por qué dice Amaprosan esto? Colócame la 23, señor director, para que veamos ese párrafo que dice la Amaprosan, amplíelo, a ver qué dicen ellos con relación. Dice aquí, sostuvo que la Cervecería Nacional Dominicana, en su afán de intervenir en el sector de provisiones y boicotear el rol de la mayorista dentro de la cadena de distribución, está ofertando a los detallistas mercancía a precios muy por debajo de su costo real, lo que constituye una ilegalidad con el único objetivo de posicionarse en la cadena de distribución, logrando así control del mercado con la amenaza de la exclusividad en la distribución de sus productos o la sustitución de una marca alternativa importada, lo cual podría representar la desaparición de todo el sector mayorista. Entonces, en este sentido, Amaprosan entiende que la abusiva estrategia que ha estado desarrollando la Cervecería Nacional Dominicana atenta contra la comercialización y estabilidad de los productos de consumo masivo en nuestro país. Bueno, pero Amaprosan, es que ustedes hace mucho tiempo debieron de reunirse y entrar a la bolsa, porque eso es lo que hacen las corporaciones que entran a la bolsa. Nosotros se lo hemos dicho. O sea, ¿qué pasó con las agencias de viajes cuando llegó el internet? Los vuelos los comprábamos directo a la agencia de viajes. Ya no. Ya el 90% de las agencias de viajes han desaparecido porque las líneas aéreas le proveen a usted por su internet, en su plataforma, los tickets de vuelo más baratos. Entonces usted no va a ir a una línea a comprar ese ticket. Entonces, ¿qué está haciendo a la Cervecería Nacional Dominicana? Que ahora, colóqueme la número 24, señor director, para que entendamos quién es la Cervecería Nacional Dominicana, para que vamos al fondo del asunto, no a la superficie. Esto no es un asunto de forma, de fondo. Colóqueme la número 24, señor director, para que veamos qué dice ANBE. ANBE compra el 51% de acciones de la Cervecería Nacional Dominicana por $1.237 millones de dólares. La compró esa firma brasileña a la Cervecería Nacional Dominicana. El 51% de las acciones en ese momento. Entonces, la Cervecería Nacional Dominicana dejó de ser ya la Cervecería Dominicana, ya pasa el control a las manos de ese grupo brasileño, ANBE, que se cotiza en bolsa. Entonces, le hemos dicho que cuando una empresa viniera y se cotizara en bolsa, se iba a llevar a todos los empresarios que no estén en la bolsa. Y nosotros tenemos experiencia en esto, porque tenemos anécdotas sobre la Brahma ANBE, cuando llegó por primera vez. Entonces, por nuestra ignorancia en la bolsa de valores, por nuestra ignorancia que tenemos todos los pueblos como el nuestro en bolsa de valores, y que creemos que esto es un casino, pero al casino usted no va a comprar acciones, al casino te va a apostar. O sea, tú no podías decirle al casino, yo quiero 10,000 acciones de Brahma. No puede hacer eso. Usted tiene que ir a un puesto de bolsa. Eso es algo más que eso. Entonces, esa mentalidad escéptica que nosotros tenemos de no creer en la bolsa, bueno, prepárense los empresarios y los industriales que cuando vengan empresas que tengan los mismos productos suyos, usted se va para la calle, usted va a tener que cerrar su puerta porque ellos se la cierran la puerta. ¿Cómo se la cierran? Con la competencia. Con los productos que usted tiene, ellos lo tienen, y ellos venden acciones en la bolsa y usted no. Usted tiene que ir al banco a buscar dinero prestado y ellos venden acciones y no se endeudan. Entonces, ese es el peligro de esto. Colócame la 25, señor director, para que veamos qué más. ANBE compra el 51% y amplíeme ese párrafo, señor director, para que sigamos viendo quién es ANBE. Entonces, fíjese, ahí los vemos.
La Cervecería Nacional Dominicana continuará operando bajo su nombre, con Franklin León en el cargo de presidente y Alexander Medicis, actual vicepresidente de AMBE para América Latina Hispana, en el cargo de director general del CEO. O sea, que esa empresa, cuando compró eso, el 83.5%, ya deja de ser dominicana. Dice aquí, el comunicado califica la negociación como una alianza estratégica y explica que la sociedad integrada por ambas empresas, que se denomina Tenedora Cervecería Nacional Dominicana, S.A., poseerá el 83.5% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana y el 100% de AMBE Dominicana, S.A. Colócame la siguiente gráfica, señor, para que veamos qué más hizo AMBE sobre la marcha. AMBE adquiere el 85% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana. 85%. Entonces, si adquiere el 85%, significa que AMBE es dueña de la Cervecería Nacional Dominicana, tiene el control de la cervecería, no es la cervecería, ya eso pasa a un segundo plano. Y las empresas que cotizan en bolsa tienen los juegos pesados. Entonces, colócame la número 29, señor director, para que veamos quién es AMBE Brahma. Brahma AMBE. Sus acciones hasta el día de hoy se negocia en el New York Stock Exchange con el ticket symbol ABEV, $2.67 cuesta las acciones de Brahma AMBE. Esa corporación fue creada en el año 1888, o sea que tiene historia. Entonces, ¿a qué se dedica esa empresa en el Dow Jones? Le vamos a hacer un análisis más exhaustivo a esa corporación. ¿Cómo se compra una acción en la bolsa de valores para cualquier bolsa del mundo que nuestros pueblos no saben cómo se compra? Entonces, déjenmela para atrás, señorito, para que veamos los detalles de cómo se compra una acción. El ticker symbol ABB cuesta $2.67. Share outstanding. Tiene acciones para la venta en Wall Street, en el New York Stock Exchange, 15.000 millones de acciones, casi 16.000 millones de acciones tiene para la venta. El precio de mercado de AMBE, de la Brahma, es 42.65 billones de dólares. Fíjense, eso es ahora mismo, el precio de mercado de hoy, 42.650 millones de dólares. Cuando AMBE compra, la presidenta la compró por 1.2 billones. Pero fíjense que también dice que el long-term debt tiene una deuda de 2.31%, o sea que no tiene deuda. AMBE por cada dólar que le entra, solamente paga 2.31 de deuda. Una empresa totalmente sólida. Y tuvo una ganancia sucia, sin pago de los impuestos, este año 47.90 billones de dólares. Un net income fueron al banco de AMBE, de la Brahma, 11.38 billones de dólares, 11.380 millones de dólares. Price to book, 3.34. El sell to grow, las ventas crecieron casi un 11% y tiene 50.000 empleados AMBE. Entonces, es esta empresa una empresa sólida, súper sólida. Y valga la publicidad que le estamos haciendo gratis a AMBE. Pero lo hacemos como un aporte al país. Para que pueda bajar con nosotros, señor director. Para que los dominicanos entiendan y entiendan la Amaprosan, que esto es sí o sí. Y que las empresas de la bolsa, eso es lo que hacen, que se quedan con los mercados. Eso es competitivo y es francamente legal. Usted tiene todo el derecho también de hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué esto no lo hace? Porque usted no tiene esa herramienta. El escenario es la bolsa. El escenario es Wall Street. En este caso, la bolsa dominicana. Entonces, ¿cuáles son el análisis técnico de AMBE? Colócame la número 30, señor director, para que veamos la gráfica de AMBE. Entonces, AMBE 2.67 cuestan las acciones ahora mismo. Una empresa súper sólida. ¿Le interesa a Luis Fernando García ese precio? No, no me interesa ese precio. Ahora, si baja a $2, la voy a comprar y le estoy dando el pitazo, porque es una empresa súper sólida. De acuerdo a los lineamientos del análisis técnico y fundamental de un profesional en bolsa, AMBE es una empresa súper sólida. Me tiene que dar todas las informaciones para nosotros saber qué vamos a hacer con nuestro dinero y por qué ellos merecen que usted coloque su dinero en la bolsa. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Amaprosan. Identificar las empresas dominicanas y llevarlas a la bolsa. Porque lo hemos dicho eso. Cuando venga una empresa que se cotice en bolsa y tenga los mismos productos que usted tiene, prepárese que usted va para fuera del mercado.
tienen 40 y pico de billones de dólares en capital. O sea, no son 2 centavos, 43 billones casi tienen de capital. 43 mil millones de dólares. Y compraron a la cervecería por 1.2. Este año nada más se ganaron 11.38 billones de dólares que compra toda la empresa dominicana prácticamente. Esa es la bolsa. Entonces, no podemos vivir a espalda de esto. Entonces, a ese gremio Maprosan, pues que identifique las empresas, que puedan cotizar en bolsa y que de una vez y para siempre, con este gobierno que quiere un mercado de valores fuertes, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley, pues que la lleve a la bolsa de valores para que pueda competir y para que mañana podamos tener una economía saneada y que nuestros empresarios puedan competir con estas empresas que vienen y que vendrán más y que cotizan en bolsa a quitarle el mercado y a quedarse con su dinero y a destruir sus empresas. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerle la gentileza de su atención y decirle como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó